Continuamos con Alerta en la City 10 y 21. ¿Te gustó el tema? Se mata de risa, el tipo se ríe. Bueno. Se jijea, como dicen ahora los chicos. Es un chat, como dicen. Es un chat, sí. Bueno, 10 y 21 de la mañana, 11 grados 7 la temperatura. Se siente un poquito más acá en el estudio, el solcito está pegando en las espaldas. Nos estamos bronceando un poco aquí en Alerta en la City y te estábamos contando el resumen de las medidas anunciadas ayer por el gobierno con un nombre grandilocuente. Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Escuchate bien, tomaste nota. Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Más acordar mucho a la época de Macri y la reparación histórica de los jubilados. Un nombre que dice más que las medidas. Las medidas nos quedamos con sabor a poco, porque muchos esperábamos un blanqueo bis o más facilidades para comprar cosas con dólares no declarados. Bueno, eso no pasó. No pasó por un montón de motivos. Argentina tiene compromisos internacionales asumidos con el Gafi. Tiene leyes que previenen el lavado de dinero, la prevención también del financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva. Y tenés una línea técnica en ARCA donde más allá de que la política quiera bajar iniciativas, vos tenés una línea técnica. ARCA tiene que cumplir con una misión que es la de recaudar y combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero. También lo hace el lavado de dinero, perdón, la UIF, la Unidad de Información Financiera, con lo cual no fue un blanqueo bis, sino que fue la desburocratización de un montón de regulaciones que había. Vos cada vez que hacías un plazo fijo, ponele por 900.000 pesos, se le informaba a ARCA de ese movimiento. 900.000 pesos hoy son menos de $800. O sea, había muchos regímenes de información. Cuando querías vender una propiedad, el famoso COTI, que tenían que publicar la inmobiliaria, que después vos cuando ibas a hacer la operación tenías que pagar ese COTI también. El Citi de los escribanos. Cuando querías vender un rodado, un vehículo usado, también se informaba ARCA. Es decir, todas esas regulaciones se eliminaron o se subieron los topes de los regímenes informativos ante ARCA. Parece un montón. Es cierto que esto va a ayudar mucho a contadores, tributaristas, también a las personas de a pie que cada vez que tienen que hacer una presentación ante ARCA no pueden hacerla solas si no tienen el conocimiento suficiente y tienen que contratar a un contador, pero no es un blanqueo bis. Para entender un poco todas estas implicancias, cómo cambian tu día a día, estamos en comunicación con Sebastián Domínguez, tributarista. Sebastián, buenos días, te saludan Leandro y Agustín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, todo muy bien, ¿ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, te quería preguntar las primeras sensaciones que te dejaron este plan de ahorro de reparación histórica al ahorro de los argentinos, si es algo positivo para la gente o no, y qué impacto crees que va a tener. A ver, positivo para la gente es porque, digamos, se anunciaron básicamente tres cuestiones, como bien vos decías. Eliminación de regímenes de información que no tienen que ya cumplir los escribanos, los que vendían autos usados y otros más. Después se aumentaron umbrales por los cuales los bancos, por ejemplo, las billeteras virtuales, ya no van a tener que informar depósitos o transferencias hasta 50 millones en caso de personas humanas. Antes el banco informaba si era 1 millón o más y las billeteras si era 2 millones o más. Y después la creación de una declaración simplificada del impuesto a las ganancias. Entonces, ARCA va a recibir, digamos, hay menos tareas para determinados sujetos que tenían que dar información a ARCA, y para los contribuyentes en general, ARCA va a tener menos información de la que tenía antes. Y además va a estar esta declaración jurada simplificada, por lo cual, para los contribuyentes es positivo. Para la propia ARCA vendría a ser un poco negativo porque deja de tener información que utilizaba para hacer ajustes. Y esto, en términos prácticos, impacta en las declaraciones juradas de los que hacen de los contribuyentes que hacen presentación año a año ante ARCA. Digamos, antes ARCA tenía algo que se llama lo que ARCA sabe de vos o lo que la FIP sabe de vos, que tenía un montón de información. Entonces, había muy poca posibilidad de que el contribuyente omita cosas sin que ARCA luego se entere. ¿Esto cambia esas declaraciones juradas y esas presentaciones impositivas? Bueno, eso que vos decís estaba en un servicio que se llama Nuestra Parte. Efectivamente, hay cosas que no van a estar más ahí. Eso implica que ARCA tiene menos información y que existe una declaración jurada simplificada, le facilita la tarea a los contribuyentes que encuadren dentro de esa declaración jurada simplificada. Por lo que se conoció hoy del decreto,
La declaración jurada simplificada de ganancias es optativa, como anunciaron ayer, y se precisó que las personas humanas que pueden adherir a la misma, del 2025 en adelante, van a tener que tener solamente ganancias de fuente argentina. Y esto no es un dato menor. ¿Por qué? Porque muchas personas que no tienen un patrimonio alto, tienen algunas inversiones, compraron CDRs, por ejemplo, en la bolsa, y esos CDRs le pueden generar un dividendo, que quizás el dividendo puede ser $1, $10, $20. Bueno, de acuerdo al decreto de hoy, esas personas que tengan esos dividendos, por ejemplo, no van a poder adherir al régimen, a la declaración simplificada de ganancias. Y eso tampoco abarca a los monotributistas, que si quieren entrar en este régimen por el cual se le liberarían impuestos, deberían pasar al régimen general. No podrían usar los dólares en el colchón siendo monotributistas. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos y estar con nosotros. Teniendo en cuenta que todo esto se anuncia en un marco donde el gobierno narrativa y discursivamente quiere que los argentinos empiecen a utilizar más la moneda estadounidense, o por lo menos intentar darles un marco donde lo puedan hacer desde la visión más libremente, ¿has tenido consultas? Digo, porque entiendo que puede ser difícil también para una persona en tu trabajo, en tu día a día, en las últimas semanas. ¿Has notado o notaste un aumento en el interés, algo? ¿O es algo que también desde el lado de ustedes ven como dificultoso de que los usuarios o los argentinos lo terminen aplicando? A ver, la cuestión de fondo va por la confianza y un cambio cultural, que es que la gente utilice dólares para transacciones comunes y no como moneda de ahorro, ¿no? Entonces, la gente está acostumbrada a usar el peso para transaccionar y el dólar para ahorrar o para comprar bienes registrables como inmuebles y autos. El gobierno quiere que utilicen para consumos también. Eso es un cambio cultural que no es fácil. Ya, por ejemplo, ha permitido que con tarjetas de débito locales se puedan pagar consumos en dólares, debitando la cuenta en dólares, y muy poca gente lo ha utilizado. Entonces, es como un camino, un cambio cultural que está llevando adelante el gobierno. Pero, ¿qué sucede? El gobierno indica, con estas medidas podés usar los dólares en el colchón, no te vamos a reclamar los impuestos de esos dólares, eso implicaría una liberación de impuestos, y para eso requiere de una ley del Congreso, por lo cual todos estos anuncios van en ese sentido, pero todavía no conocemos los proyectos de ley y tampoco sabemos si el gobierno ya tiene acuerdos para que eso sea aprobado por el Congreso, ¿sí? Porque el proyecto de ley podría ser perfecto técnicamente, pero si después no logra que diputados y senadores lo apruebe, y bueno, este objetivo de utilizar dólares en el colchón no va a funcionar. Sebastián, me interesa lo que dijiste de la cuestión cultural, ¿no? Y habiendo trabajado tantos años con gente y demás, que probablemente has tenido charlas, ¿crees que ese cambio cultural, obviamente inmediato no va a ser, pero que es algo que a mediano plazo se puede, o requiere hasta incluso décadas poder cambiar esa mentalidad que viene de hace mucho tiempo en Argentina? A ver, yo creo que los argentinos estamos acostumbrados a los cambios y no necesitamos mucho tiempo para adaptarnos a una nueva realidad. Ahora, hoy por hoy, al existir todavía diferentes tipos de cambio, tipo de cambio oficial, el MEP, el Blue, el contado con liquidación, que si bien no hay una gran brecha, son tipos de cambio de distinto valor. Entonces, eso dificulta que la gente, si quiere transaccionar en dólares, lo pueda hacer porque va a estar discutiendo con el comerciante cuál es el tipo de cambio que le toma. Entonces, eso es un impedimento. Yo creo que cuando se unifique el mercado, se libere totalmente el cepo para personas jurídicas y esté todo unificado, yo creo que en poco tiempo, si se logra la confianza, la gente va a empezar a transaccionar de a poco en dólares. Pero mientras exista todavía diferentes tipos de cambio, veo difícil que se pueda instrumentar en la vida cotidiana. Sebastián, para ir cerrando, esto no es un blanqueo, ¿no? Es como un pseudo blanqueo. O sea, no es un blanqueo porque no es un régimen de regularización donde uno tenga que presentar una declaración jurada diciendo tengo tantos dólares en el colchón. Pero si el gobierno dice, a partir de ahora con el régimen simplificado para quienes adhieran,
nosotros les vamos a dar una declaración jurada pro forma, vamos a tomar los ingresos que tenemos informados, gastos, y si uno quiere apretar un botón y pagar, y no vamos a preguntar por ningún incremento patrimonial. Bueno, eso implica que están liberando los impuestos, ganancias, IVA, de esa venta en negro, de ese servicio en negro que originó los dólares, por ejemplo. Okay. Entonces, hay una liberación de impuestos, termina siendo como un pseudo blanqueo, una figura media interna. Y Sebastián, te hago la última pregunta. Teniendo en cuenta que en el blanqueo, no en el último, sino en el anterior, el de Macri, mucha gente que ingresó a ese blanqueo luego se lamentó porque el siguiente gobierno, el de Alberto Fernández, le subió la presión fiscal a esas personas. Y teniendo en cuenta que el año pasado hubo un blanqueo, o sea, venimos de un blanqueo reciente, ¿vos creés que esta medida va a generar que muchos dólares de debajo del colchón ingresen al sistema o que no va a tener tanto éxito? Depende cómo se instrumente, ¿no? Pareciera ser, porque incluso es que esto no solo sirve para el stock de dólares, sino también podría servir para dólares que se generen mañana pasado, ¿no? Para economía negra actual, que no debería pasar, pero es lo que pasaría. Entonces, yo creo que el año pasado el blanqueo efectivo fue muy exitoso para el gobierno, en un contexto donde no se sabía si el gobierno iba a quizás a terminar su mandato, iba a lograr las medidas que quería lograr, si la economía iba a mejorar. Y finalmente la economía de a poco está mejorando, los tipos de cambio ha podido levantar el cepo para personas humanas. Entonces, todo pareciera ser que se va regularizando. Si se va regularizando y el gobierno gana las elecciones de medio término, bueno, eso daría un poco más de certeza al futuro, y ahí es donde la gente empezaría a quizás utilizar el dinero que no tiene declarado, que lo guardó por las dudas. Yo creo que puede funcionar, pero bueno, depende la seguridad jurídica que den las normas y cómo se sigue desempeñando la economía. Clarísimo. Sebastián Domínguez es tributarista. Muchas gracias, Sebastián, por darnos tu mirada sobre este tema. Te mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, interesante la mirada. Pseudo blanqueo, me gustó esa definición, porque buen título. No es un blanqueo, pero se parece porque te permite transaccionalizar con dólares no declarados. Veremos qué pasa. Yo creo que el gobierno necesita de alguna forma inyectar dinero a la economía, no le importa de dónde venga. Por eso también está haciendo esta iniciativa, está evaluando emitir un bono pesos link para que ingresen inversores del exterior, suscribiéndolo en dólares, y que ingresen dólares a la economía argentina. Está buscando un repo con bancos internacionales para que también ingresen 2.000 millones de dólares al Banco Central, y está buscando que el agro liquide. Y todo esto que decimos es un puente de acá, de mayo hasta octubre, hasta las elecciones de medio término. Después de las elecciones de medio término se verá, pero el gobierno necesita llegar ahí con la actividad moviéndose, con dinero en la calle, con la gente tranquila en ese sentido, con el dólar calmo y con el Banco Central no perdiendo tantas reservas. Todas esas medidas que mencionaste recién parecen que podrían ser más contundentes que esta. Recién lo hablábamos con un especialista, y cuando uno empieza a escuchar y a ver, empieza a matizarse, ¿no?, el efecto de esto y cuánto podría repercutir. Quizás es un camino a largo plazo o a mediano plazo para en algún momento sí cambiar una mentalidad, pero lo que venimos diciendo, por lo menos en este momento, parecen más medidas de shock y de imponer una agenda que algo sí con sustento para generar entrada de dólares, sobre todo a las reservas. Bueno, tranquilos, ahora bajamos un cambio después de tanta información. Venimos con todo. ¿Sí? Venimos con todo. Vamos a un tema. Una tanda movidita también. Sí, hubo una tanda que no saben lo que fue. Vamos a un temita de música. Cuando volvemos te contamos qué está pasando con el Bitcoin. Nuevo máximo histórico. Mucha gente muy contenta. Los que tienen Bitcoin, no sé si vos tendrás o no. Pero que el gobierno libere el uso de Bitcoin, no de dólares. Bitcoin, mi decisión. ¿Cuándo compraste tu primer Bitcoin? En 2020. Ah. Y desde ahí, todos los meses, los últimos... Por eso estás haciendo radio. Si hubieras comprado en 2011, no, si hubiese comprado en 2012 estaría en las Bahamas directamente. Pero bueno, desde ese momento, todos los meses de los últimos 4 años, un porcentaje se va a Bitcoin. Bueno, te vamos a contar qué está pasando con Bitcoin. Quédate ahí, enseguida volvemos.